Estamos con un tremendo invitado, Alejandro Urzúa, economista de la Universidad Andrés Bello, para hablar de un tema que nos incumbe a todos y que es la AFP. ¿Cuáles son las claves para elegir la mejor AFP o la que más nos convenga? Ponga atención a la siguiente nota y luego desarrollamos esto porque están pasando cosas con respecto a este tema. Mire. ¿En qué AFP estás y por qué la elegiste? ¿No sabes qué responder? Pon atención que te mostraremos las mejores formas para escogerla, para que después no te lamentes porque no ahorraste cada pesito para tu jubilación. Y es que cuando recién ingresamos al mundo laboral muchas veces no tenemos idea en qué AFP estamos ni cuáles son los beneficios, porque elegiste esta y no otra. Pero ¿en qué momento de nuestra vida nos debemos preocupar por hacer una correcta elección de la AFP? Después de los 5 años hay que empezar a preocuparse, de empezar a trabajar, hay que empezar a preocuparse de dónde están mis fondos y cómo puedo complementar. Y un segundo punto, un segundo momento, digamos, de la vida de uno es cuando tu renta sobrepasa las 60 UF, que es el límite de imposición que tú tienes. Pero esto no solo es para los que están recién trabajando, sino que con mayor razón para usted. Sí, usted, la que está en la casa mirando esta nota. Porque cuando ya se encuentra consolidado en su trabajo o está cerca de jubilarse, cada ahorro puede significar una diferencia para tu vejez. ¿Cambiarse de AFP tiene algún costo? No tiene costo. Lo que pasa es que tienes ciertas limitaciones para cambiar. Hay tiempos en que tú puedes cambiarte, no puedes estar cambiándote, sino cada entre 3, 4, 6 meses, me parece que es la última modificación que introdujeron para evitar esta dinámica. ¿Escuchó bien? Cambiarse de AFP no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué está esperando para elegir la mejor para usted? Pero antes que salga corriendo a hacerlo, le tengo los mejores tips para que no se equivoque al escoger una AFP. Fijarse en la tasa que cobra por administrar sus fondos. ¿Dónde está la mayor rentabilidad? El balance que espera juntar con los resultados. Y en algunas de estas empresas que hacen propaganda con un número, digamos que en el fondo es el monto de capital con que tú quieres llegar a final de 20, 30 años, 35, 40, ¿no es cierto?, como para jubilar y tener una pensión más o menos cercana al 70% de tu renta. Ahora que tiene todos los datos para elegir su mejor AFP, no tendrá ninguna excusa ni derecho a error. Solo usted tiene en sus manos la mejor decisión, que obviamente traerá beneficios en el futuro. Elegir una AFP conveniente, porque muchos de nosotros nos pusimos a trabajar, la misma empresa nos llevó hacia una AFP, no tenemos idea en qué fondo estamos y como que nos quedamos en eso y ni siquiera cotizamos, vemos otra AFP, nos quedamos en la misma y al final eso nos va a perjudicar en nuestra pensión. Correcto. A ver, lo primero que expliquemos cómo funciona la AFP. La AFP, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sueldo líquido y después hablamos de un sueldo imponible. Del sueldo imponible, ¿no es cierto?, es de alguna manera de dónde salen los dineros. De este sueldo imponible, si yo por ejemplo gano 500.000 pesos, automáticamente este sueldo disponible, que es, ¿no es cierto?, el bruto, no el líquido, se va a un monto que es a un 10% a mi fondo de administración, a mi vejez directamente. Y por otro lado, se va aproximadamente en promedio un 2% al costo de administración de fondos, que es lo que me cuesta hoy día la AFP por administrar mi dinero. ¿2%? ¿Todos cobran un valor distinto? Todos cobran un valor distinto. Por eso acá yo escribí la spensiones.cl, que es la Superintendencia de Pensiones, es donde la gente podría de alguna manera empezar a vitrinear y a informarse, porque obviamente hoy día la que cobra menos cobra un 0.47% de comisión. ¿Y tú estás de acuerdo con que hay que empezar a preocuparse a contar del 5.º año que uno está trabajando, o debiera contar del día 1? No, porque antes del año 5 no tenemos ningún monto. O sea, el monto que tenemos es muy insuficiente. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Por un lado, la AFP tiene un fondo grande en donde van los fondos mismos, donde va mi ahorro de cada contribuyente, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la administración.
en donde es lo que nos cobra directamente, la plata que nos cobra, la comisión que nos cobra la administradora por manejar nuestras lucas, que es la que dice, perfecto, esta plata yo se la voy a administrar, la voy a colocar en diferentes vehículos de rentabilidad. ¿Qué cosa hay que tomar en cuenta a la hora de cambiarse en una AFP, por ejemplo? Mira, ¿El costo de administración? El costo de administración, un tema súper relevante porque me pega directamente en mi bolsillo, pero significa que si hago esta diferencia, significa que me está quedando más plata dentro de mi dinero líquido a pago. Entonces, en este caso, en 500 lucas, un 1,5% significa que estoy subiendo casi 10 lucas mi nivel de ingreso. Te puedo hacer un ejercicio que solo tú tal vez puedes llegar, porque a mí se me ocurrió, pero no sé si tiene que ver con 500 lucas, tal cual como pusiste tú. Sueldo imponible, eso en promedio durante 65 años. Si tú te cambiaste o no te cambiaste de una AFP con la rentabilidad que hay, ¿se hace alguna diferencia en tu jubilación? Es decir, ¿vaya a ganar 100 lucas más, vaya a ganar 100 lucas menos, que es mucha plata? ¿O la verdad que el diferencial van a ser 2 luquitas, una luquita en total y que al final no...? La primera pregunta es que no va a haber diferencia, porque si bajo en esta comisión significa que a mí me va a quedar mensualmente más plata para el bolsillo. No es a futuro. Lo que yo me tengo que fijar, que el año 2002, ¿no es cierto?, salió la ley con el tema de los multifondos, donde a la gente le dijimos, perfecto, señor, usted, este fondo, usted tiene que administrarlo. Yo como administradora le digo, ¿dónde, ¿no es cierto?, yo administro diferentes fondos, de más riesgo el a menor riesgo el E. Y eso, el perfil, ¿no es cierto?, de mi edad y mi perfil de riesgo, veo dónde voy a colocar mi dinero. Más riesgo, obviamente hablamos que cuando yo corro más riesgo debería tener mejores retornos con respecto a la rentabilidad. Y que cuando perdemos más también. Y cuando perdemos más. Entonces, pero de alguna manera, lo que yo tengo que preocuparme es cómo administrar hoy día estos fondos, la colocación de mis plata en los fondos dependiendo del producto. Alejandro, esto en los multifondos, ya sea del A, el B, el C, el D o el E. Donde el A es el más riesgoso, pero el que renta más. Puedo colocar, correcto. Por lo general. Ahora, Alejandro, según la superintendencia, los fondos han rentado un 9% históricamente. Pero la OCDE acaba de sacar un informe ahora en octubre, donde dice que en el futuro nuestro sistema de pensiones va a rentar un 3,5 con suerte. Eso significa que al final del camino, sobre todo nosotros que estamos en una edad media, donde todavía nos queda un poco de trabajo, llevamos un rato de trabajo imponiendo, no vamos a tener el mismo sueldo por ningún motivo y deberíamos tener en torno a la mitad o menos. A ver, eso significa, espérate, según eso como lo interpreto yo, que toda esta cuestión no sirve para nada. Y que de alguna manera nos están jodiendo mes a mes porque nos sacan plata, pero esa plata se va a un fondo donde al final nosotros no vamos a ver nada cuando nos jubilemos. ¿Qué significa eso? Que tengo que preocuparme de este porcentaje, de lo que me cobran para poder subir mi sueldo mensualmente. Lo que yo tengo que colocar, como decía muy bien la nota, nosotros como decía Víctor, es del monto final que yo quiero tener para poder tener una buena vejez. Efectivamente, el año 81, cuando se implementa el tema de la administradora de fondos de pensiones, hablaba que íbamos a tener un 70% de nuestro sueldo si colocábamos 10%. Esa fue la promesa de Pepe Piñera, José Piñera, el ministro de la... Entonces, efectivamente, hoy día no se cumple. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, promedio pensiones de 185.000 pesos. Entonces, lo que tengo que preocuparme es de cuánta plata quiero colocar al final. Y muchas veces ahí viene el tema de la opción de ahorro, o el ahorro voluntario, que no es cierto, que un acto posterior, más allá del fondo, en donde también tengo temas tributables. La gente que gana, ¿no es cierto?, sobre 60 UF también puede de alguna manera empezar a mitigar pago impositivo, tirando dinero directamente a mi cuenta doble. Alejandro, pero hay gente, por ejemplo, como el mismo economista Víctor Salas, que estuvimos conversando respecto a la PDA acá en nuestro programa y dijo que lo que finalmente te renta en un futuro no es tanta la diferencia. No es tan bajo, o sea, exactamente, no es tanta la diferencia. O sea, en el fondo el esfuerzo es alto, pero lo que, o sea, de una pensión de 180 puedes pasar a una de 200, pero no te arregla toda la pensión a una pensión digna. Lo que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos, y de hecho hoy día lo que tenemos, y estaba, ¿no es cierto?, de hecho, dentro de la campaña presidencial del presidente Bachelet, habló de sacar, ¿no es cierto?, una FB estatal. Y estamos hablando, muchos quieren volver, ¿no es cierto?, al sistema antiguo, ¿no es cierto?, que fue el sistema de reparto, que era, ¿no es cierto?, un seguro colectivo en donde cada uno repartía los dineros. Pues yo creo que el sistema de reparto, en vez de ser un 10%, entrega casi un 18, casi un 19. Acá sería un 12 combinado. Entonces, obviamente, claro, va a repartir mejor si estoy poniendo más plata. Entonces, 100 yo estaría poniendo 50 lucas. Entonces, yo creo que llegó el momento de ver un híbrido. Hoy día nosotros seguimos los temas de reparto a nivel mundial para también tratar de identificar un poquitito que los temas de reparto son tan buenos. En 50 países del mundo han modificado, ¿no es cierto?, los porcentajes de financiamiento, han corrido también la edad de jubilación en otros 20 países y también otros han bajado el monto que te va a cubrir. Entonces, de alguna manera, estamos hoy día en un momento de que plantearnos cómo aumentar nuestros fondos de pensiones. No es la AFP el modelo mejor, sin lugar a dudas, es perfectible, y tampoco el sistema de reparto. Yo creo que la mezcla, un híbrido entre ambos, yo creo que... Y pareciera que nuestro gobierno tampoco lo tiene claro porque pospuso la entrega del informe de esta comisión especial para modificar el sistema de pensiones desde enero, que estaba previsto para agosto. O sea, falta todavía hasta agosto para que haga un informe para ver cómo se modifica este sistema. Claramente hay problemas. Alejandro, perdona, hay mucha gente que por Twitter nos está preguntando qué es la UF de pensiones. UF. Así tal cual, ¿no, Ale? ¿Es Carola? Tal cual, UF de pensiones. La UF de pensiones. ¿Tiene alguna información al respecto? No. La UF es una sola. La UF, lo que pasa es que
obviamente la venga para acá, dale una pregunta. Lo que pasa es que encontré esto que me encuentro terrible, porque además dicen que ¿cuánto debe juntar para conseguir la pensión que desea una mujer? Claro, ¿qué es lo que tú decías? Por cálculo final. Un 14% más de plata para tener la misma jubilación que un hombre. Así, esto fue en agosto del año pasado. Dice, las razones de esta disparidad en promedio son peores remuneradas las mujeres, algunas dejan de cotizar cuando tienen hijos y además se jubilan 5 años antes que los hombres. Sí. Pero eso es heavy, o sea, otra vez nos castigan, ya nos castigan hay un tema muy importante, Ale, que nosotros no nos damos cuenta que como sociedad tenemos que entender de una vez que la maternidad es un costo social, que obviamente va en la mujer, ¿no es cierto?, pero el proyecto familiar es de todos, entonces tenemos que ver cómo alimentamos este tema. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ya como la AFP es que la AFP nosotros no vemos la tangibilización de nuestro esfuerzo, entonces mucha gente se sabe que más no me pague y me quedo con muchas lagunas, con muchos problemas donde prefiero que me pongan por menos, pero que la plata me llegue igual, me llegue un poco más de plata, y yo creo que aquí donde vienen las propuestas, por ejemplo, en Tailandia, ¿no es cierto?, y en algunos países asiáticos, por ejemplo, yo me puedo pedir plata a mi fondo de pensión. Claro. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Entonces, de alguna manera, me pido plata a un menor costo, mi trabajador, mi propio empleador actúa como agente retenedor de esos dinero y se me haría mucho más viable la posibilidad, ¿sabes qué más? Me interesa tener plata, estoy tangibilizando mi esfuerzo. Y pago mis deudas, además. Pago mis deudas y un valor más bajo. Una de las propuestas que deberían realizarse, que fue un cambio que lo hizo en su anterior periodo Michelle Bachelet, la presidenta, es precisamente esto, que si pierde plata la AFP con el fondo, perdemos nosotros los cotizantes y no ellos. O sea, en el fondo, repartir las pérdidas como repartimos las ganancias. Exacto, claro, porque por ejemplo, cuando hablamos, la más, hoy día aproximadamente la AFP más cara cobra un 2,3% de administración. En los 80 era muy distinto administrar, ¿no es cierto?, cuando tenía todo papeles, no tenía ningún sistema informático, tener que administrar este dinero era distinto. Hoy día, ¿no es cierto?, son software de computación que de alguna manera no permite la administración. Entonces, claro, una de las propuestas es, una de las modificaciones, ¿no es cierto?, que me permitiría también alinear los incentivos, sería perfecto. Usted como administradora, cuando pierda lucas, no mi fondo, usted tampoco me cobra, o también pierde plata. De alguna manera vamos, ¿no es cierto? ¿Somos todos uno o no la parada, entonces, de alguna manera, han salido, ¿no es cierto?, algunos sitios, como por ejemplo el sitio Felices Forrado, en donde te dicen cuándo cambiarte en función de los riesgos, ¿no es cierto?, de las colocaciones, de los mercados, cambiarte a fondo, ¿no es cierto?, buscando mayor resguardo y estabilidad y saliendo a mayor riesgo cuando está más estable. Entonces significa que esos elementos de alguna manera también me permitirían decir, oye, la pega a la administradora también se podría hacer mejor, porque si están estos software que me cobran muy poca plata mensualmente, pero que me mejoran importantemente la rentabilidad, significa que estos señores también podrían ser mejor. Clarísimo entonces el tema. Este aplauso grande para Alejandro Unzué, economista de la Universidad Andrés Bello, que ha estado con nosotros hoy en Mañanero. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, te pasaste.